A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. El día de hoy no puedo tener un mejor invitado. En primer lugar, es un gran amigo y les diría que una de las personalidades más grandes en la aviación de Latinoamérica y probablemente del mundo. Es el actual director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, pero tiene un historial muy grande y una experiencia muy grande en aviación, en IATA, en tema de combustibles, en fin. Luis Felipe de Oliveira, brasilero, nos visita acá al país y le agradezco muchísimo por haberse dado el tiempo de aceptar estos minutos para conversar de los temas de la aviación. Así que, Luis Felipe, en primer lugar, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti. Es siempre un placer venir a Quito, encontrar a ustedes y tocar los temas de aviación, que como tú dices muy bien, es nuestra pasión. Nuestra pasión. Luis Felipe, primero cuéntanos, ¿qué es ALTA? ¿Qué es la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, la cual estás en este momento presidiendo? Bueno, ALTA es la Asociación Latinoamericana del Caribe del Transporte Aéreo. Es una asociación que tiene 38 años y tiene como miembros las principales aerolíneas de la región. Además de los miembros que son las aerolíneas de la región, tenemos los miembros asociados que son aerolíneas que vuelan la región y que tienen intereses en nuestra región, y eso congregamos entonces a la familia que decimos que es la familia ALTA. ALTA es una asociación que trabaja en beneficio de la industria. A indústria de aviação ela tem um poder catalisador de generar muitos negócios e generar desenvolvimento econômico a los países. Então, nós nos intitulamos como uma associação que trabalha em prol da indústria da aviação, justamente com o objetivo de melhorar as condições de aviação. Se um vuelo ou vários vuelos partem mais de um aeroporto, as companhias de aviões vendem mais aviões, os aeroportos ganham mais taxas, os gobiernos ganan más impuestos y al final todos ganamos. Entonces ese es el objetivo, que la aviación sea el catalizador de negocios y catalizador de economía, que es lo que nosotros estamos trabajando para esto. ¿No? Y es una entidad que está funcionando muy bien y no puede estar en estos momentos en mejores manos, Luis Felipe. Pero tú eres una persona, un experto en aviación. Trabajas hace muchos años en aviación, pero principalmente eres un conocedor, un experto en todos los ámbitos de la palabra, la extensión de la palabra, en combustibles. Y sabemos que el combustible es un elemento fundamental, importantísimo, de los costes de una aerolínea, de las operaciones de una aerolínea. ¿Qué impacto tiene el combustible en la operación de una aerolínea? En porcentajes ya nos contarás tú. Y no solamente el coste, bueno, el coste del combustible sí, pero el impuesto o los impuestos que se cargan, especialmente en la región, en lo que tú conoces, a las operaciones en general de las aerolíneas, y qué impacto puede tener en el precio final, tal vez, que pagan los usuarios, los pasajeros o los usuarios de la carga. Bueno, yo tengo más o menos 23 años trabajando con la aviación, donde 12 años trabajé en una petrolera grande llamada Shell, 10 años en IATA, 2 años en una empresa llamada World Fuel Services, que también es un gran proveedor de combustibles, y ahora me uno a ALTA. Entonces, el tema de combustible realmente está en mi sangre. Yo gusto decir que muchas veces tengo parte de mi sangre, es una mezcla de jet fuel. Entonces, es un tema que realmente me apasiona.
Y apasiona porque es el mayor costo de una aerolínea. Una aerolínea hoy ela tiene más o menos 30% de sus costos ligados al querosene de aviación, al jet fuel, y básicamente es un ítem de costo esencial a las aerolíneas. En nuestra región, desafortunadamente, tenemos uno de los costos de combustibles más altos del mundo por varios factores. Muchas veces por impuestos, otras veces por monopolios y otras veces por los gobiernos no entendieron que el combustible de aviación, por ser el mayor costo, el que más impacta justamente en el precio de un ticket, en el precio de un viaje. Si estamos hablando de que más o menos 30% de los costos de operación es básicamente un tercio casi del costo del boleto. Entonces, la industria es muy conocida por repasar o trasladar todos los ganos que tenemos en términos de mejoras de costos en los últimos, desde que la aviación existe, siempre se ve los tickets cada vez más bajos, ¿no? Entonces, en un momento que realmente tuviéramos la posibilidad de tener una reducción de costos de combustible en la región, eso sería automáticamente trasladado al costo de los tickets, de los boletos, y sí, la gente podría viajar mucho más. Entonces, es mucho tema de infraestructura, que tenemos que invertir en infraestructura de recibimiento de producto, es mucho tema de impuestos que realmente nos afectan, y de algunos países que tenemos algunos monopolios, que muchas veces no son monopolios de derecho, pero son monopolios de facto justamente por temas de la infraestructura. Ahora que está subiendo el precio del combustible, el precio del petróleo y consecuentemente el combustible, ¿cómo hace ALTA para tratar de transmitir esta preocupación de las aerolíneas en general a los estados? Porque desafortunadamente lo hemos vivido acá en Ecuador, contigo hemos trabajado en muchos aspectos desde hace muchos años. Ha sido muy complicado el ir tratando de hacerles entender a las autoridades, que desafortunadamente van cambiando también más rápidamente de lo que quisiéramos, que este costo el excesivo del impuesto a combustibles, por ejemplo en Ecuador hay un 5% que supuestamente era para la Dirección de Aviación Civil, pero ahora va al Tesoro Nacional, pero es un 5% adicional que tenemos a diferencia de cualquier otro país, y es un porcentaje. Sube el precio del petróleo o del combustible y proporcionalmente sube también el impuesto. ¿Qué hacer, Luis Felipe, para tratar de mejorar esas condiciones? Yo sé que es una pregunta un poco complicada porque dependemos de otros factores. Educar, dar información, reuniones. O sea, ¿qué hace ALTA o qué podríamos hacer los actores involucrados para tratar de que esto mejore, por lo menos en algo? Bueno, es una tarea muy difícil. Como llegar a casa de alguien y digo, mira, voy a dejar de pagar una plata, pero me dejas vivir acá sin pagar un costo, ¿no? Y los gobiernos, como normalmente los gobiernos de nuestra región, tienen problemas fiscales fuertes, tener esta reducción de impuestos realmente los afecta bastante, ¿no? Pero realmente tiene que haber la reducción de los impuestos de un lado para que pueda haber la contrapartida de las aerolíneas y del turismo, básicamente, que puede ser generado de otra parte para tener los ingresos que se perdió, en teoría, con la aviación, con el costo del combustible de aviación, para que entonces regresen como en términos de turismo, en términos de más aerolíneas viajando al país. Entonces creo que ese es el punto principal que tengamos concientizar los gobiernos, que aviación primero es un negocio global. Aviación siendo un negocio global, las aerolíneas hoy tienen que decidir para dónde van a volar, y van a volar donde es más económico. Entonces no hay aviones a espera para realmente poner en rutas. Las rutas son muy bien estudiadas y básicamente la gente va a volar donde tiene más demanda y donde es menos costoso. Entonces nuestro objetivo como asociación, y creo que en conjunto con asociaciones como Arlai, como la IATA, pasamos el mensaje a los gobiernos que aviación es un catalizador económico. Entonces, cuanto menos costos tuviéramos, más gente vamos a poder atraer, y trayendo más gente, vamos a tener más gente que consume el país, ¿no? En que la persona que viene al país se queda en un hotel, va a un restaurante, a un taxi, compra un regalo. Entonces, tanto la gente que viene en negocios como business, como también la gente que viene a turismo, ¿no? Entonces, esa es la contrapartida que nosotros vendemos como el negocio de aviación, lo que puede efectivamente generar. El tema de los sub y baja de los precios del crudo, tú sabes muy bien, las cosas funcionan mejor cuando los precios están más altos. Entonces, cuando nosotros estamos más presionados
en relación a esto. Entonces, ahora es un momento que realmente los precios están muy elevados y una tasa de 5% con el crudo a $70 de diferente de una tasa de 5% con el crudo a 30. Entonces, realmente hay un incremento de las ganancias del gobierno con eso y creo que es el momento de poder cortar un poco esas ganancias porque año atrás estaba recibiendo 5% de los 20, ¿no? Entonces, ese es el tema, el percentual nos afecta mucho con el incremento del precio y el gobierno no se da cuenta que cuando baja el precio, ese percentual también se pierde. Entonces, es un momento ahora de hacernos algo y de tenernos realmente los cambios, no solo en Ecuador, pero en los países que tienen tasas percentuales en el combustible de aviación. Muy interesante, Luis Felipe. Otro tema, otro cuello de botella que tenemos en la región, y que se lo ha mencionado en algunos foros en los que hemos podido participar, es el tema de la infraestructura aeroportuaria. No crece a la velocidad, es más, ha crecido muy lentamente y no crece a la velocidad que crece la aviación regional. Tenemos el caso de Bogotá, Lima, ni hablar, el aeropuerto de Lima es un cuello de botella enorme, los aeropuertos en Brasil, Panamá, México, también que está tratando de construir su nuevo aeropuerto. ¿Qué está pasando con esa infraestructura, Luis Felipe? ¿Vamos a lograr en algún momento, se están dando los pasos necesarios para lograr que estos países logren tener una infraestructura adecuada de acuerdo con el crecimiento de la aviación? Lima sé que tiene planes, México también tiene planes, Bogotá acaba de hacer una ampliación, pero según la información que tenemos ya se quedó corta. Y te pido algo un poco más particular. Lo primero que nos cuentes qué se está haciendo y si crees que se va a lograr en algún momento equilibrar por lo menos el crecimiento comparado con la infraestructura y que lo traslades un poco a la realidad ecuatoriana, que lo conoces bien, con la apertura del nuevo aeropuerto de Quito, que está funcionando muy bien, el de Guayaquil también está funcionando bien, y son infraestructuras que no están colapsadas como la está, ojalá estarían colapsadas, porque eso indicaría que hemos crecido muchísimo en la aviación. Desafortunadamente todavía no se da, esperemos que con este nuevo crecimiento sigamos viento en popa, pero que le compares qué está pasando con los países de la región, Ecuador, si estamos bien, estamos mal, o qué deberíamos hacer. Bueno, el peor aeropuerto es el aeropuerto que no existe. Entonces, donde no hay aeropuerto, donde no hay infraestructura, no se puede volar. Entonces, ese es el gran problema de Latinoamérica. Creo que se retrasaron mucho los planes de inversiones en aeropuertos. Y cuando se hicieron las inversiones en los aeropuertos, ya fue muy tarde, básicamente. El ejemplo de Bogotá es un típico, el ejemplo de Lima es uno, que el aeropuerto fue galardonado con uno de los mejores aeropuertos de la región durante años, y hoy realmente es un caos por la cantidad de aviones, la cantidad de gente que tiene, y solo va a quedar listo en 2023. Entonces, aviación es algo que tenemos que planear en adelanto. Siempre en adelanto, ¿por qué? Porque es una industria que no para. Crecemos, básicamente doblamos de tamaño en los últimos 10 años, vamos a doblar de nuevo, vamos a tener 2 veces el tamaño que tenemos nosotros hoy en más 10 años. Y para esto necesitamos de infraestructura, necesitamos mejoras de costos, necesitamos condiciones para poder tener un crecimiento. Y ahí creo que hay puntos importantes a resaltar en este tema de desarrollo de aeropuertos. Yo soy una persona muy favorable a las concesiones, pero las concesiones que tenemos en la región muchas veces tienen una participación excesiva del Estado. Por ejemplo, las concesiones como Bogotá, como Quito, más de 45% de Quito, perdón, de Lima, tiene más de 45% de los ingresos brutos del aeropuerto son destinados al Estado. Si pudiéramos reducir ese percentual de participación del gobierno y reinvertir ese percentual en la cadena de los aeropuertos, de la cadena de aviación, creo que tenemos un desarrollo mucho más rápido y mucho más efectivo. Entonces, el problema es que tenemos aeropuertos caros y tenemos una inversión en infraestructura baja, porque los propios aeropuertos muchas veces también no tienen capacidad de invertir. Tenemos algunos aeropuertos en Brasil que pagaron tanto al gobierno, por ejemplo, que hoy están en bancarrota, ¿no?
Tenemos en Ecuador, creo que una situación bastante positiva. Ustedes tienen 2 concesionarios bastante positivos en relación a trabajar por la industria, trabajar en buscar nuevas aerolíneas que vuelen, nuevos negocios que vengan, y todavía siguen realmente sin tener su capacidad completamente excedida, justamente porque las condiciones efectivas de volar hoy a Ecuador son un poco difíciles. Tenemos el tema de los cielos abiertos, tenemos temas de impuestos, de repatriación de divisas del país, tenemos temas del combustible como el 5%, que hacen con que sea más caro volar y más caro estar en Ecuador como una aerolínea. Entonces eso dificulta un poco que esos aeropuertos, que hoy son considerados buenísimos aeropuertos de la región, puedan llenar. Y un punto que creo que es uno de los pocos países de la región donde tenemos un aeropuerto low cost, ¿no? Entonces, hablamos mucho que hoy tenemos muchas aerolíneas low cost en la región, pero tenemos un aeropuerto low cost, que no me engano, es La Tacunga. Y La Tacunga creo que fue el primer aeropuerto low cost, y hoy Argentina tiene el segundo aeropuerto low cost de la región que está se llenando de aviones. Entonces, tener esa oportunidad quizás de tener un trabajo, de llenar este aeropuerto, traer aerolíneas y traer gente de aerolíneas low cost volando ese aeropuerto, podría mejorar también el panorama turístico del país. Entonces podemos decir, tenemos 3 aeropuertos súper interesantes que las aerolíneas pueden volar, pero todavía falta en términos de un cambio económico, macroeconómico del país, para que sí se pueda reducir esas tasas y esos costos adicionales que tiene la industria, y así la industria poder realmente trabajar más por Ecuador y venir más a Ecuador. Luis Felipe, mencionaste varios puntos muy importantes y voy a retomar algunos de ellos. El tema de las tasas y la participación excesiva del Estado, de ciertos estados. Por ejemplo, en el aeropuerto de Guayaquil, más del 50% de los ingresos brutos, creo que es 50.1, 50.2, no recuerdo bien, van al municipio de Guayaquil. En Quito el porcentaje es sustancialmente menor, sin embargo, son aeropuertos caros para las aerolíneas, caros de operar, tienen unas tasas de aterrizaje muy altas, me parece que están entre los más caros y no los más caros. Y son aeropuertos que no están saturados, tienen infraestructura nueva. Comparto contigo, y lo he dicho muchas veces en el programa, que son aeropuertos que funcionan muy bien, tienen excelente infraestructura, dan un excelente servicio, pero el costo es muy elevado, ¿Cuánto afecta, según tu criterio, no solamente en Ecuador, sino en cualquier otra parte de Latinoamérica o del mundo, cuánto afectan las tasas aeroportuarias? ¿Es un determinante para que una aerolínea decida o no volar a determinado país? ¿O es una suma de gastos? Por ejemplo, Ecuador se vuelve un país caro porque tiene unas tasas aeroportuarias caras, porque tiene impuestos del ISD, porque tiene el 5% de combustible, porque tiene, no sé, impuestos a la renta muy altos, que no tiene beneficios tributarios. ¿Cuánto afecta las tasas en general, o es un cúmulo de cosas para que una aerolínea tome la decisión de volar o no a determinado estado? É um acúmulo de coisas, é um somatório, e basicamente os custos principais que se consideram na aerolínea é o combustível, o leasing de los aviones, los empleados de la aerolínea, y por supuesto como aeropuertos es un costo realmente bastante elevado también. Entonces yo creo que el somatorio de la situación actual que tenemos en Ecuador es un somatorio de costos elevados que hace con que las aerolíneas realmente opten quizás por volar o por generar hubs de aviación en otros países, ¿no? Sí, los aeropuertos sí tienen que tener su parte. Los contratos de concesión muchas veces no piensan en traer un operador que va a gerenciar este aeropuerto con el menor costo para las aerolíneas, y sí, muchas veces con el mayor ingreso del Estado. Entonces eso realmente es algo que tiene que cambiar, y sumado a otros temas que ya discutimos mucho en términos de Ecuador, eso hace con que volar a Ecuador sea caro. El tema de Guayaquil es impresionante, 50% va a la municipalidad, y garantizo que eso no es reinvertido en aviación. Entonces ese es el gran problema. Si nosotros con los impuestos que generamos pudiéramos recibir parte de esos impuestos o de esos ingresos
de regreso a aviación, creo que estaríamos mucho mejores. La capacitación técnica, capacitación de pilotos, de mecánicos, atraer un taller de mecánica para el país. Hay varias cosas que se puede hacer realmente si se tiene una posibilidad de tener costos operativos que sean más bajos que los costos de la región. Varios puntos importantes, Luis Felipe, que mencionaste antes. De aquí a 10 años me parece que se va a duplicar la aviación, y de ahí hasta el 2036, vi creo el dato en la reunión de alta hora, casi se iba a volver a duplicar. Impresionante, es impresionante, es un crecimiento exponencial bárbaro, lo que implica también una necesidad de personal técnico aeronáutico, pilotos y mecánicos, que no lo hay, y que aparentemente no se están formando lo suficiente, en suficiente cantidad, digamos, para absorber ese crecimiento. Y peor aún, tomando en cuenta que Latinoamérica es un exportador de este personal, el personal calificado, porque para ser un piloto de un avión grande no es que estudio, saco mi título y el día de mañana me pongo a volar. Se necesitan unas horas de experiencia que se van ganando con el tiempo. Lo mismo pasa con los mecánicos. Y eso no es algo de la noche a la mañana, y tenemos de aquí al 2036 que la aviación va a tener un crecimiento exponencial, va a hacer que probablemente nos quedemos cortos de pilotos. Si a eso le sumamos a que Asia o Medio Oriente también nos demanda esos pilotos porque tienen crecimientos superiores, y muchos latinoamericanos están yendo a volar en esos países porque les pagan mejor, les dan mejores condiciones, no sé, pero están yendo a esos países. Hace que tengamos un problema complicado que se nos viene a futuro, que más o menos va de la mano con el tema de la infraestructura. ¿Qué hacer para tratar de solventar este problema si todavía tenemos de aquí un poco menos de 20 años para irlo solventando? O sea, podría haber chicos que ahora están graduados del colegio que probablemente puedan estar en esas condiciones, pero ¿cómo interesar a esos pilotos o cómo solventar ese problema que se nos viene en algún momento, Luis Felipe? Bueno, tengo dos visiones al respecto de eso. Primero, somos una región que todavía es muy cerrada en términos de reglamentaciones. Por ejemplo, en México es más fácil ser el presidente de la República do que ser un piloto, porque el presidente de la República puede ter nacido fuera del país, tiene que ser mexicano, pero un piloto tiene que ter hijos de mexicanos, pero tiene que ser nacido en el país. Y eso son regulaciones realmente muy anticuadas, que ya no son más la realidad de hoy en día, ¿no? En Colombia tiene que ser colombiano para ser un piloto de un avión comercial en Colombia. En Brasil los pilotos pueden viajar el máximo de 12 horas. Con los aviones nuevos ultra long haul son vuelos de 17, 18 horas que están existiendo, ¿no? Y la diferencia es que esta gente que hoy vuela acá y que no está sujeta a cambiar estas reglamentaciones locales, va a Dubái y vuelan 17 horas y vuelan en otros países como otros pilotos. Entonces nosotros acabamos perdiendo muchos profesionales porque tenemos esas restricciones por países. Entonces creo que una cosa que nosotros estamos incentivando mucho, que ahora en Centroamérica se empieza un programa de licencia única de pilotos. Tener la licencia única de pilotos, una licencia única de pilotos para toda la región, para América Latina como un todo, facilitaría mucho el intercambio de pilotos en la región y poder llenar un poco esos huecos que tenemos para entonces continuarmos creciendo. El único país que es más, los dos países que son más proactivos en términos de pilotos en la región, por supuesto Panamá, ¿no? Con el crecimiento de Copa, y Chile también tiene algunas opciones muy interesantes. Solo para un ejemplo, Latam empezó a volar un vuelo São Paulo-Tel Aviv, que son 14 horas, y básicamente es un vuelo que tiene que venir de Chile, con tripulación chilena, que hace el stop en São Paulo y ahí sale a Tel Aviv, porque la tripulación brasileña en teoría no puede hacer ese vuelo. Entonces, muchas veces los países pierden la oportunidad de generar empleos por sus regulaciones que son muy anticuadas. Entonces, creo que eso hay que cambiar. En términos de mecánicos, tenemos que trabajar más. Creo que todos esos impuestos, esas ganancias que genera a aviación, podemos hacer con que sean reinvertidos en escuelas para generar más mecánicos que puedan vir a trabajar en la industria y con esto apoyar el crecimiento de la industria también. Bueno, ahí está la invitación para todos los jóvenes que estén interesados en la aviación.
están carreras de futuro, se va a necesitar miles, unos cientos de miles de personal que pueda operar los aviones, los nuevos aviones, para absorber el crecimiento de América Latina. Luis Felipe, la última pregunta porque estamos con el tiempo corto, y es personal. ¿Cómo ves tu visión de aquí a, no sé, 20 años, 30 años, la aviación en Latinoamérica? ¿Tú ves aeropuertos llenos, vamos a tener hubs? ¿Tú ves aeropuertos, aviones como el A380 volando entre Latinoamérica? ¿Qué podemos esperar? Yo sé que esto es casi tener una bola de cristal, pero ¿qué podemos esperar de aquí a 20 años en la aviación en Latinoamérica? Nosotros en Latinoamérica volamos muy poco. Por habitante, en promedio, volamos solamente 0,5 vuelos por año por habitante en Latinoamérica. Países desarrollados como en Europa, este número es 3 veces más, en Estados Unidos 4 veces más. Entonces el potencial que tenemos es muy grande. Entonces, si hay una región que va a crecer en este mundo, es la Latinoamérica. Hoy tenemos 7% del mercado global. Somos prácticamente Middle East, Medio Oriente y África juntos, y tenemos que crecer mucho. Somos un mercado que tiene mucho que hacer, somos países continentales, tenemos un continente por sí solo como Latinoamérica, entonces yo imagino que vamos a crecer y vamos a ver si muchos aviones volando, quizás aviones más ecológicos, con consumo de energías renovables, o con consumo quizás de cualquier otro producto que quizás ni exista todavía hoy, y aviones quizás más grandes que puedan realmente transportar más gente, reducir el costo del transporte aéreo y democratizar todavía más ese transporte que es muy importante para el desarrollo económico de los países. Amigos televidentes, no les puedo contar el placer que ha sido tenerle a este gran amigo y experto de aviación aquí en el programa. Luis Felipe, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Te comprometo, la próxima que vengas a Ecuador nuevamente te tendremos, ojalá, aquí en el programa. Las puertas están abiertas. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cielosavia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos.